Pues hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a comenzar con la clase bíblica de hoy, que es la número 25. Padre que pide consejos a Dios para educar a sus hijos. La misma está dirigida por nuestro hermano Frankie. Damos gracias a Dios por su palabra, que dirija a Frankie en todo el estudio bíblico y que sea de bendición para nuestras vidas y los hermanos que lo escuchen más adelante. Hermano Frankie, puede comenzar. Amén. Dios le bendiga. Amén. Alabado sea Dios. Estamos prácticamente ahí en el título bonito, Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. En la lectura bíblica de esta lección está en Jueces capítulo 13 del verso 1 al 8. Y vamos a comenzar con el tema de la unidad, que dice, padres temerosos de Dios. Afirmación fundamental. Cuando los padres oran a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, les instruye a cómo deben de educar. Versículo para meditar. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Jueces 13, 1 al 2. Objetivos de esta lección. Después de estudiar esta lección, el alumno entenderá que Dios siempre responde a las oraciones. Aprenderá a seguir los consejos sabios del Espíritu Santo y a depender de él. Enseñará a sus hijos las ordenanzas de Dios. Alabado sea Dios. No sé si tengo los espejuelos malos, pero no veo hoy. Alabado sea Dios. La lectura bíblica, y comenzamos con ella, se encuentra en Jueces 13 del 1 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios añada bendición a esta preciosa palabra. Alabado sea Dios. Vive el Señor. Esta lección trata de la educación que debemos como padres otorgar a nuestros hijos. Y vamos primeramente a leer la introducción de esta lección. En este siglo, hombres y mujeres buscan desesperadamente información acerca de cómo criar a los hijos. Muchos confirman que no existen libros que enseñen o den todas las instrucciones al pie de la letra de cómo educar a los hijos. Algunos han escrito solamente algunas instrucciones, pero no son lo suficiente para educar a los nuevos padres y madres de esta generación. En esta lección confirmaremos que sí existe un libro
unas instrucciones especiales y específicas para la crianza de los hijos, y ese libro se llama la Biblia, la palabra de Dios, que nos ofrece consejos básicos y sabios para la educación de nuestros hijos, y que fue escrita por hombres sencillos y humildes, inspirados por el Espíritu Santo. Si seguimos esas directrices, tendremos una vida llena de abundancia, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea Dios. Y el primer tema que tenemos es interesantísimo. Los que se humillan reciben la bendición de Dios. Los que se humillan reciben la bendición de Dios. Bajo el tema se habla de la importancia de la humillación. Y eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versos 14 al 18. El humillarnos delante de Dios es necesario para encontrar su favor y simpatía. Pregunto, ¿siempre es necesario humillarse a Dios para encontrar el favor de Dios? Alabado sea Dios. Pablo nos dice que nuestro modelo de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Y además la palabra de Dios nos muestra la necesidad de ser humildes. En Proverbios 22:4 nos dice que las riquezas, la honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Cuando el hombre se humilla, Dios se alegra y lo visita y le envía bendiciones. Tenemos que entender algo, alabado sea Dios, con esta explicación, alabado sea Dios. Es necesario la humildad, es necesario ser humilde en toda nuestra manera de vivir. Porque Dios se agrada de eso. Y es una de las formas de obtener la bendición de Dios. Alabado sea Dios. En 2 de Crónicas 7, capítulo 7, verso 14 al 18, Dios pacta con Salomón y le promete que hará con él lo que hizo con su padre David. Que nunca faltaría varón que gobernara en Israel. Aquí Dios añade un nuevo elemento. Pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos. Un acuerdo entre Salomón y Dios en ese momento. Pero para que el pacto se mantenga, Salomón tiene que cumplir su parte, que no es otra cosa que obediencia absoluta, obediencia en todas las áreas. Alabado sea Dios. Es interesante ver que Dios siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos, alabado sea Dios. Pero lo hace mediante pacto. Y nosotros tenemos el compromiso de cumplir con Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces oramos y le pedimos bendiciones a Dios y nos quejamos que las bendiciones de Dios no nos alcanzan. Pero es necesario que nosotros cumplamos con la parte nuestra. Y eso es lo que el pueblo de Israel en un momento dado no hacía. Cuando Dios lo visitaba, el pueblo recibía bendiciones, pero tan pronto pasaban esas bendiciones, el pueblo volvía a la desobediencia. Dios necesita hombres y mujeres para que continúen con la obra del Señor. Dios necesita de nosotros para que sigamos adelante llevando este mensaje del Evangelio. Por tanto, es necesario que entendamos que las bendiciones de Dios, alabado sea Dios, vienen a nosotros, pero nosotros tenemos responsabilidades porque es bajo un pacto entre dos, cada cual tiene su parte. Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre va a ser fiel, alabado sea Dios, pero es la fidelidad nuestra la que Dios necesita, porque nosotros olvidamos muchas cosas y muy rápidamente, alabado sea Dios. Dice la parte B de esta primera parte que el padre que se humilla recibe la bendición de Dios. Como se señala anteriormente, un pacto es entre dos. Cuando el hombre falla, invalida el pacto o acuerdo, por lo que Dios no está obligado a cumplir con su parte.
Si entendemos esto, podemos darnos cuenta que le fallamos a Dios muchísimas veces, en muchísimas áreas, alabado sea Dios. Aleluya. Por tanto, si nosotros fallamos, Dios no está obligado a cumplir. Dios no está obligado a bendecirnos, alabado sea Dios. Él lo hace por su misericordia y su amor a nosotros, pero no necesariamente porque nosotros hagamos nuestra parte. El pueblo de Israel acostumbrado a fallarle a Dios, pero tan pronto le iba mal, tan pronto los enemigos lo atacaban y lo invadían, el pueblo de Israel acudía a Dios a pedir misericordia de Dios, a pedir aleluya. Se iban de rodillas, alabado sea Dios, y clamaban a Dios para que Dios les restituyera la bendición, alabado sea Dios. Y Dios, por su infinita misericordia y su amor a ese pueblo, lo hacía, alabado sea Dios. No era parte del pacto seguir de esa manera, porque ellos habían invalidado el pacto como hacemos nosotros los hijos de Dios muchas veces. Es necesario, alabado sea Dios, que si hay un acuerdo entre Dios y nosotros, cumplamos con ese acuerdo, alabado sea Dios, porque Dios siempre cumple. Es necesario que nosotros también cumplamos, porque nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones para con Dios, alabado sea Dios. Dios espera la parte nuestra cumplida, alabado sea Dios, para que la bendición pueda fluir a nuestras vidas, alabado sea Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que si el hombre se humilla y se arrepiente, Dios vuelve a restaurar el pacto porque Dios es fiel y su amor para con nosotros es incondicional. Pero tengamos cuidado, Dios puede cansarse y las consecuencias para nosotros serían terribles, alabado sea Dios. Por tanto, es necesario en este tiempo que Dios nos ha dado de cuaresma, de cuarentena, alabado sea Dios, que nosotros nos acerquemos más a Dios. Tenemos suficiente tiempo para acercarnos a Dios, para pedirle perdón y arreglar nuestras vidas para con Dios. Aleluya. Dios espera que nos olvidemos un poco de la parte material y acudamos a la parte espiritual, la parte que relaciona a Dios con nosotros más a menudo. Pero como dice la palabra en esta noche, alabado sea Dios, hay bendición de Dios para nosotros cuando cumplimos con las ordenanzas de Dios, alabado sea Dios. Cuando nos arrepentimos y venimos a Dios y clamamos, recibimos bendición, alabado sea Dios, aleluya. El pueblo de Israel le falló muchas veces a Dios y Dios los dejaba solos en manos de los enemigos, pero ellos se arrepentían y se humillaban y Dios volvía a protegerlos. Pero no todos le fallaron a Dios. Así como el tiempo de Noé y su familia, en Israel, para el tiempo del pueblo de Dios, para el tiempo de los jueces, había un hombre temeroso de Dios y además humilde, alabado sea Dios. Hay esa combinación de temeroso de Dios y humilde, atraen a Dios, atraen la bendición de Dios a su pueblo y a su gente, alabado sea Dios. Este hombre tenía por nombre Manoa. Tenía una esposa estéril y fue visitado por el ángel del Señor. Manoa era el nombre y su esposa estéril recibió la bendición de concebir un niño. Y ese niño sería nazareo desde su nacimiento. Fue un gozo enorme para Manoa y su esposa, porque en ese tiempo no tener hijos era una afrenta, alabado sea Dios. Vive el Señor. Pero Manoa también se acercó a Dios para pedir consejos e instrucciones para recibir la bendición. El voto nazareo indicaba que el niño estaría dedicado a las cosas de Dios hasta su muerte. Las instrucciones del ángel a la madre era que no podía tomar vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas. El niño no debía al niño no se le debía rapar su cabeza y no podía tomar vino, en otras palabras, bebidas con alcohol, ni podía tocar a muertos. Algunos de los nazareos que fueron durante toda su vida fueron Samuel y Juan el Bautista. Todos conocemos al hijo
entre Manoah y su esposa, el gran Sansón. Todos conocemos su historia, sabemos todo lo que hizo y lo que no hizo, alabado sea Dios. Y en un momento dado, Manoah oró a Dios y recibió instrucciones para criar a su hijo. Todos los padres y ahora también los abuelos deben pedir dirección a Dios para criar a sus hijos y nietos. La información primaria debe ser recibida desde lo alto, alabado sea Dios. Lo primero que deben hacer los padres es presentar a sus hijos en el altar y luego traerlos al templo para que reciban las instrucciones necesarias. Esta experiencia refleja el pacto que hicimos y le permitirá a ellos enfrentar situaciones difíciles de la mano de Dios. Dios le contestó a Manoah y le envió nuevamente al ángel. Este le repitió las mismas instrucciones, pero Manoah hizo una última pregunta. Le preguntó al ángel, ¿cuál es tu nombre? El ángel le contestó, admirable. Estaban en la presencia del mismo Dios, alabado sea Dios. Una de las cosas más interesantes en esta lección es que nos lleva directamente a entender que la humillación y el respeto y la obediencia a las ordenanzas de Dios es necesaria en nuestras vidas para poder recibir bendición de parte de Dios. Tenemos que cumplir con los estatutos de Dios, alabado sea Dios. Manoah era el único que servía a Dios, alabado sea Dios, y que era temeroso y era humilde. La humildad, como dice en la primera línea del primer capítulo, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. El humillarnos delante de Dios es una condición para encontrar su favor y simpatía. Cuando no tenemos humildad, somos altaneros. La Biblia dice que esos altaneros Dios los mira desde lejos. Se les hace difícil alcanzar la bendición de Dios. Por tanto, es necesario que seamos humildes desde nuestro nacimiento hasta el día que partimos de este mundo. Dios nos invita a través del ejemplo que dio Jesucristo en la tierra. Un hombre humilde, siendo el mismísimo Dios, era un hombre humilde. Atraía a todos por su humildad y su forma de ser. Compartía todo. Tenemos que aprender de ese máximo ejemplo que tuvimos nosotros para nuestras vidas, alabado sea Dios. Si no tenemos humildad, se nos va a hacer difícil recibir la bendición. Eso está en unión, humildad y bendición de Dios. Si eres humilde, recibes bendición de Dios. Pero tienes que aceptar que tú y yo no tenemos limitaciones y debilidades y no estamos por encima de Dios. Dios es sobre todo y Él tiene el control de todo. Nosotros somos solo servidores de Él y debemos entender esto. Debemos saber que todas las cosas las maneja Dios. Nuestros hijos muchas veces no salen como nosotros esperamos. No. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer desde el principio es llevarlos a ellos a que entiendan quién es Dios y cuál es su misión respecto a la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Tenemos que entender que hay que seguir instrucciones de arriba. La importancia de los padres para los hijos es, como dice el que escribió el leccionario, es cuidarlos. Desde que nacen hay que cuidarlos con amor, alabado sea Dios. Hay que cuidarlos con mucho amor, alabado sea Dios. Hay que criarlos poco a poco. Hay que mantenerlos, hay que proveerles todo lo necesario para que ellos estén bien, alabado sea Dios. Hay que proveerles educación, hay que proveerles todas las cosas necesarias en esta vida hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. Más allá de eso,
no somos responsables nosotros. De ahí en adelante, cuando ellos tomen su vida y resuelvan y puedan mantenerse ellos mismos, ellos serán responsables de su relación con Dios. Ellos podrán acudir a Dios buscando también las bendiciones del Padre, el Señor nuestro. Alabado sea Dios. Tenemos que entender muchas cosas en cuanto a la humillación. Una de las cosas más importantes también en esta lección que he entendido, alabado sea Dios, es que le fallamos a Dios en todo, alabado sea Dios. La bendición de Dios llega. Nosotros oramos y pedimos a Dios bendiciones, pero las bendiciones no llegan. ¿A qué se debe? Se debe a que le estamos fallando en alguna manera a Dios. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿En qué área no estoy cumpliendo con nuestro Señor? Alabado sea Dios. ¿En qué área le estoy fallando a Dios? Alabado sea Dios. A veces pensamos que es una sola área. Es la área de irnos de rodillas y pedirle. No, hay muchas áreas que debemos entender que tenemos que cumplir con las órdenes de Dios. Dios tiene muchos estatutos, alabado sea Dios, que hay que cumplir con todos ellos, alabado sea Dios. Dios ha hecho un pacto con su iglesia, con los hijos de él, alabado sea Dios, y tenemos que responder, alabado sea Dios, a cada una de esas situaciones. Es muy interesante y muy cómodo aceptar la bendición de Dios sin ninguna responsabilidad para con nosotros y para con Dios, alabado sea Dios. Es muy bueno, alabado sea Dios. El pueblo de Israel lo hacía muchas veces, pero en un momento dado, cada vez que cometía sus errores, Dios los dejaba solos y iban a caer en manos de los enemigos. En el tiempo de Salomón, como en cualquier otro tiempo, el pueblo de Israel le ha fallado a Dios. Hasta en el tiempo del Mesías, el pueblo de Israel le falló a Dios. Que la iglesia nuestra, alabado sea Dios, no le falle a Dios. Pedimos a Dios que tenga control sobre nuestras vidas y que nosotros entendamos que ese pacto es entre dos, es entre Dios y nosotros. Espero que entendamos una cosa muy importante. Para pedirle a Dios, debemos primero preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué te he fallado? ¿Cómo puedo corregir en lo que te he fallado? Porque es muy cómodo pedir y no dar nada. Usted y yo tenemos la responsabilidad en aquello que tengamos que dar todo lo que podamos al Señor, alabado sea Dios. Humíllese, vaya de rodillas, arrepiéntase, pero sobre todo cumpla con las ordenanzas que Dios nos ha dado. El Señor les bendiga en esta preciosa noche. Perdonen la forma de hablar, pero hoy he pasado un día difícil con la vista, pero he tratado de conseguir lo que realmente interesa en esta lección de hoy, la número 25, penúltima de este trimestre. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano Frankie, por esa hermosa exposición de la palabra. Pastora. Amén. Dios le bendiga. Te felicitamos a Frankie, ya que es dedicada también a los padres. Mire bien que el enfoque fue sobre Manoa y no sobre Sansón, porque era este padre interesado en poder darle una buena instrucción a su hijo, y lo mejor que hizo fue, ¿verdad?, que él ora y recibe esas instrucciones divinas. Así que, aparte de todo guía o de todo libro, como ser un buen padre, pues está la dirección de nuestro Señor hacia nuestra familia. Una lección cortita pero concisa, ¿la? Solamente tenía las dos partes, la 1A, 1A y B y 2A y B. Gloria al Señor, pero muy significativo, muy importante. Así que saludamos a los padres y a aquellos que oirán la clase, ¿verdad? A medida que ellos se la vayan mandando poco a poco. Dios les bendiga. Amén. Pero todavía queda uno, la 26, ¿quién la tiene, Débora? Sí, se la di a María Elizabeth, dijo que sí. Ahorita no logro que no me deje de... Porque el volvió a ser el anfitrión. Pues tienes que terminar la grabación, por fin. Ok. La próxima es las señales de la venida de Cristo, más o menos, ¿verdad? Se ha dado bastante.
Así que una clase también bastante sencilla, ya que hemos trabajado este tema. Ya puedes terminar la de